día de hoy queremos entonces presentar este preámbulo con esta noche en Aguatili, hablando precisamente de lo que son los derechos fundamentales del justiciable en materia de amparo. Bien, vamos a abordar entonces esta temática, destacando aquí sobre todo lo que fue la reforma constitucional que se da el 6 de junio de 2010, de 2011, y que va a ser precisamente, perdón, un poquito de problemas con el internet, pero ya, ahorita, ya que estamos, muy bien. Esta reforma constitucional que va a dar un giro completo a lo que en materia no solamente de amparo, sino en materia también de derecho constitucional. Es decir, y a lo mejor aquí muchas veces se siguen presentando ciertos problemas, ciertas problemáticas en relación a lo siguiente. A ver, voy a dar un pequeño instante. Hay un poco de problema ahorita con el internet. A ver. A ver, parece que ya nos está dejando el internet, entonces ya llevar a cabo nuestro comentario. Entonces, esta reforma constitucional sin precedentes que va a cambiar la estructura no solamente del juicio de amparo, sino del actuar de las autoridades en general. Por ejemplo, antes de esta reforma e incluso todavía hoy en día, pues hay quien se sigue refiriendo a lo que es el juicio de amparo como juicio de garantías. Incluso veo unos escritos de demanda donde dice, vengo a presentar demanda de garantías, cuando precisamente a partir de esta reforma constitucional, pues ya no nada más estamos hablando nosotros de garantías, sino que estamos hablando también, en este caso, de derechos humanos. Por eso es que hemos querido tomar como tema, como dato, los derechos fundamentales. Y consideramos también que referirnos a esos derechos fundamentales como derechos del justiciable, pues también es importante, tomando en cuenta entonces el papel precisamente del ciudadano, de la persona, ante lo que es en este caso la impartición de justicia. Aquí entonces, para ir tratando de entender esto, ¿por qué se da este cambio de un juicio que era de garantías ahora a un juicio en el cual hablamos de derechos fundamentales? Y en esos derechos fundamentales, pues nos vamos a referir a derechos humanos, como nos vamos a referir también a garantías individuales. Derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y los tratados internacionales, así como por las garantías otorgadas por la Constitución. De ahí entonces que esta fecha, 10 de junio de 2011, apenas hace 3 meses acabamos de conmemorar el 10º aniversario de esta reforma. Tenemos que nuestro artículo primero constitucional establece lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, poniendo entonces en un papel primordial, fundamental, a los derechos humanos, no solamente reconocidos por la Constitución, sino también reconocidos por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Esto va a dar lugar a una serie de principios que vamos a comentar ahorita de manera muy somera, pero que vamos a abordar a partir del próximo lunes en este nuevo ciclo de pláticas que, como comento, llevará por nombre el juicio de amparo en un sentido procesal. Pero hoy nos queremos referir precisamente a esto que se vuelve el sustento
del juicio de amparo. Dice, tenemos aquí primeramente un principio de interpretación conforme. Se podría señalar que en la actualidad los derechos humanos considerados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales deben ser considerados conforme a las reglas de interpretación y aplicación contenidos en el artículo 1 de la Carta Magna. Bien, aquí hay que verlo en base a varias perspectivas. Así como podemos verlo desde la base del justiciable, podemos verlo también respecto de la perspectiva de las autoridades responsables. ¿Por qué? Porque el trabajo hoy en día de las distintas autoridades es mucho más complejo. Si yo voy a emitir una sentencia, si yo voy a emitir cualquier tipo de acto, pues entonces ya no nada más aplico la ley de la materia. Ya no nada más aplico en este caso la Constitución, sino que también me voy a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Es decir, el deber de fundamentación de la autoridad abarca o tiene que abarcar ya tanto Constitución como tratados internacionales. Lo vemos, por ejemplo, en resoluciones a nivel familiar, como esas sentencias, pues hoy en día invocan diversas convenciones, diversos tratados, precisamente para que ese acto de autoridad vaya perfectamente fundamentado. Bien, este principio de interpretación conforme, como es sabido, el segundo párrafo del artículo 1 constitucional señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Obvio, tratados suscritos por el Estado mexicano, pero aquí hablamos precisamente de esa interpretación que lleva a la autoridad precisamente a tener que abocarse a ambas normas fundamentales, la Constitución y el Tratado Internacional. Es decir, ya no es algo que sea, vamos a señalar exclusivamente de aplicar la ley de la materia al caso concreto, sino que tengo que ir más arriba, incluso con la posibilidad de que si yo como autoridad considero que la norma es inconstitucional, manifestarlo en ese sentido. Un poquito más adelante hablaremos también del principio de control difuso que lleva a la autoridad a hacer ese análisis que estamos comentando nosotros. Bien, la interpretación conforme precisamente es una herramienta de armonización entre las normas jurídicas internacionales y nacionales, que busca aplicar la norma más idónea para ciertas circunstancias. Este segundo párrafo que acabamos de comentar ahorita también resulta importantísimo. Aplicar la norma más idónea para ciertas circunstancias es el fin de esta herramienta. Es decir, la persona al centro, y lo vamos a comentar también ahorita que hablemos del principio pro persona. Y al estar precisamente el justiciable, la persona al centro, es que tenemos este comentario. Es la interpretación conforme esta herramienta de armonización entre esa norma internacional con la nacional para aplicar aquella que sea más idónea para determinados casos. Nunca ha sido fácil asumir el carácter de autoridad, sea a nivel judicial, sea a nivel administrativo. Jamás lo ha sido. Pero ahora que se tienen que cumplir con todos estos principios, pues obviamente que esta función pues se vuelve de más estudio, se vuelve de más análisis.
Y una vez que hemos hablado de este principio de interpretación conforme, como comentábamos, tenemos un segundo principio, que es el principio pro persona. En el mismo segundo párrafo del artículo primero constitucional, se especifica que en esta interpretación conforme se favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este principio, conocido como pro persona, implica acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. E inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Bien. Cuando nosotros al principio de esta plática, y como lo vamos a seguir señalando en nuestras pláticas posteriores, ya no nada más hablamos del quejoso, por ejemplo, en el estricto tema del amparo. Ya no hablamos estrictamente del tema de parte, cuando hablamos nosotros de la controversia que es de inicio entre una persona contra otra, sino que hablamos nosotros de un justiciable al cual se acude, en beneficio del cual se debe de dar esa interpretación más amplia, más extensiva. Por eso hacíamos el comentario, el justiciable al centro, buscando siempre esta mejor interpretación. En un primer sentido, y en un segundo sentido, también hablar de una interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Entonces, de un principio de interpretación conforme, tenemos en segundo lugar este principio pro persona. Y es importante señalarlo. A lo mejor va a sonar redundante este comentario, pero muchas veces las autoridades de verdad pareciera que se olvidan que están impartiendo justicia o están resolviendo situaciones contenciosas, pero se olvidan de que las partes son personas. De verdad, se vuelve una actividad que muchas veces ya se vuelve tan automatizada que nos olvidamos que quienes acuden a la autoridad son personas, son justiciables. Entonces, esta reforma de 2011 establece estos principios a partir de la reforma a diversos preceptos constitucionales, entre ellos el artículo primero que hemos venido nosotros comentando. ¿Cuál pudiera ser aquí un ejemplo de interpretación pro persona en el caso de una declaración general de inconstitucionalidad? Tenemos nosotros, por ejemplo, aquí lo señalado en la fracción segunda del artículo 107 constitucional. Bien, y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente para tratar de entender cómo debe aplicarse este principio pro persona. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente, es decir, al Poder Legislativo. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determina la inconstitucionalidad de una norma general, la Corte lo notificará a la autoridad emisora, transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad.
la Corte emitirá siempre que fuera aprobado por una mayoría de cuando menos 8 votos, 8 de 11. La declaratoria general de inconstitucionalidad en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Antes no teníamos ello. Bien, sabíamos nosotros que sobre todo en base al estricto apego del principio de relatividad en el amparo, pues el otorgamiento del amparo se daba exclusivamente a favor del quejoso justiciable, pero no había una declaratoria general. Hoy en día, precisamente, tenemos ya este sentido que nos da el artículo 107 constitucional, donde puede haber ya un pronunciamiento de la Corte ante esta reiteración que se ha venido comentando. Bien. El siguiente principio, que es el control de convencionalidad, bueno, que ya lo habíamos comentado de alguna manera, pero que va a tener este matiz específico. Esta disposición constitucional, y seguimos en el artículo primero, de verdad que el artículo primero, a partir de junio de 2011, nos presenta un giro de 360 grados, ya que siguiendo en la lectura de su párrafo segundo, ahora establece que los tratados internacionales sean obligatorios, son obligatorios, pero no solo eso. Hace que si los tratados regulan de mejor manera una determinada circunstancia, inclusive por arriba de los estándares constitucionales, se pueda hacer prevalecer las disposiciones previstas en el tratado. En otras palabras, en nuestro país ya no solamente existe un control de legalidad, que lleva a la autoridad a fundar y a motivar el sentido de su resolución, sino que también existe ya este principio de control de convencionalidad. Es decir, no solo es el de legalidad, no solo es el de constitucionalidad, es el de convencionalidad. El comentario aquí, en base a lo que establece este segundo párrafo del artículo primero constitucional, resulta contundente. El tratado no solo es obligatorio, sino que si ese tratado regula de una mejor forma, de una determinada, de una mejor manera, una determinada circunstancia, incluso por encima de la propia Constitución, tendremos que abocarnos al texto de ese tratado. La autoridad tendrá que abocarse a ello. Por eso es importante. Por una parte, hacíamos este señalamiento. Yo, autoridad, pues ya no nada más me aboco a lo dispuesto por el artículo 14 y 16 constitucionales. Fundar y motivar el sentido de mi resolución, respetar la garantía de audiencia y debido proceso, sino que este control de convencionalidad me lleva también a estudiar los tratados. Y si respecto de la situación que estoy resolviendo, el tratado suscrito por el Estado mexicano regula de una mejor manera esa situación jurídica, mi sentencia deberá de basarse en ese tratado. Punto número 1. Punto número 2. Ahora desde la perspectiva del justiciable y de nosotros como abogados del justiciable. A lo mejor la autoridad responsable en los considerandos de su resolución o en lo que es el fundamento de su acto, si no se trata de una sentencia, omite citar el tratado o los tratados o convenciones que regulan de mejor manera esa situación concreta. Se
Seremos nosotros ahora quienes, al hacer valer el medio de impugnación correspondiente, citemos el tratado, ya sea al hacer valer el recurso, como es la apelación, o ya sea en el juicio de amparo. Bien, esta autoridad deja de aplicar, deja de citar este tratado. Solicito el amparo y protección de la justicia de la Unión para estos efectos y a partir de esta aplicación e interpretación que nos da ese tratado internacional. En las siguientes sesiones, en las sesiones que vamos a tener a partir de lunes, vamos a hablar, por ejemplo, de diversos métodos para construir conceptos de violación. El método del agravio, el método del silogismo, el método de la causa de pedir, el método de los axiomas y de los contraxiomas, donde yo puedo establecer que la conculcación de derechos fundamentales se da a partir de que la autoridad deja de citar y de aplicar el tratado correspondiente. Es decir, este aspecto del control de la convencionalidad obliga a la autoridad, pero también a nosotros como postulantes nos obliga a conocer esos tratados, porque si la autoridad responsable no lo cita, no lo aplica, entonces nosotros en el medio de impugnación vamos a hacer el señalamiento correspondiente. Cambió el escenario y quiero hacer a lo mejor un comentario, no necesariamente como crítica, pero tratando de señalar lo que sucedía antes del año 2011. Nos abocábamos nosotros en nuestros juicios de amparo, en nuestras demandas de amparo, a señalar que la autoridad responsable conculcaba las garantías del quejoso. Al transgredir la garantía de audiencia y debido proceso, al conculcar el principio de legalidad que obliga a la autoridad a fundar y motivar el sentido de su resolución. Parecía de verdad casi de machote. Hoy en día no. Ya no nada más es la garantía de audiencia y debido proceso. Ya no nada más es el principio de legalidad. Ya nos vamos a estos principios. El de interpretación conforme, el principio pro persona, este principio de control de convencionalidad que ya nos lleva a otra dimensión, que ya nos lleva a conocer el tratado o los tratados. Y hago un señalamiento más. Esto también debe de repercutir en los sistemas de enseñanza del derecho, es decir, en el currículo que manejan las universidades que imparten la carrera de derecho. ¿Por qué? Porque no basta con un curso de derecho constitucional o con un curso de amparo, o como antes que se impartía la materia de garantías. Ahora tenemos que hablar de la materia de la asignatura de derechos fundamentales y de la cual pues deben derivar por lo menos amparo 1 y amparo 2. Veamos entonces qué tan trascendente se ha vuelto esto. Continuando en el comentario del control de convencionalidad, tenemos que, de acuerdo con lo que acabamos de señalar, tradicionalmente el juzgador de primera instancia juzgaba en base al control de legalidad, como lo comentábamos. Y la resolución de segunda instancia, cuando se resolvían los recursos, verbigracia y el recurso de apelación, en la resolución se basaba exclusivamente en el principio de legalidad, por lo que en los agravios en los que se sustentaba el recurso no podían hacer valer aspectos de constitucionalidad.
ya que la facultad de conocer de ello era reservada al Poder Judicial Federal. De ahí vamos a derivar otro principio, el del control difuso. Cuando yo en mis agravios, hablando por ejemplo del recurso de apelación, decía, es que la resolución del juzgador primigenio conculca mis garantías individuales, la sala, como lo estamos señalando aquí, y con el perdón de la expresión, se lavaba las manos. Esta autoridad no está facultada para atender aspectos de constitucionalidad. No nada más se lavaba las manos, lo tenía prohibido por ley. Ahora, ¿qué vamos a tener? Los juzgadores tienen a su cargo la facultad de ejercer el control difuso sobre cuestiones de inconstitucionalidad y también el control de convencionalidad. Es decir, esta reforma constitucional nos involucra a todos a entender precisamente esa exégesis, esa forma en que se debe de interpretar ahora. Por eso digo, incluso cambia la enseñanza del derecho. Si siempre un catedrático debe estar lo suficientemente capacitado para transmitir sus conocimientos a los alumnos, pues hoy va muchísimo más allá de ello. Las autoridades, ya no nada más aplico la ley sustantiva y adjetiva, soy juez de lo civil. Anteriormente yo sustentaba mis sentencias en la norma sustantiva Código Civil, en la adjetiva Código de Procedimientos Civiles, desde luego en la jurisprudencia como fuente formal del derecho, pero ahora esta reforma me lleva también a aplicar todos estos principios, a hacer pronunciamientos cuando considero que la norma general es inconstitucional, como también a citar al tratado internacional que regula de una mejor manera esa contienda, esa controversia, ese asunto sobre el cual me estoy pronunciando. Veamos entonces qué tan complejo de verdad resulta todo ello. Cambia entonces el texto del artículo 103 constitucional. Veamos. Ya comentamos el artículo primero. Ya hicimos un comentario sobre el artículo 107. Ahora, el artículo 103 en su primera fracción establece lo siguiente. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, primero, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales en los que el Estado sea parte. Hablamos entonces de normas generales, hablamos de actos, hablamos de omisiones de la autoridad que conculquen esos derechos fundamentales. Derechos fundamentales que, como lo hemos venido refiriendo, pues abarcan los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, es decir, los ponemos por encima, así como de las garantías otorgadas por la Constitución para su protección. Es decir, la garantía se vuelve el medio y el fin son los derechos humanos. Ahí está esa reforma de gran trascendencia. Por lo que ya no es del todo preciso hoy en día referirnos al juicio de amparo como juicio de garantías, como se manejaba anteriormente. Lo citado, lo señalado por el artículo 103 nos lleva a este comentario.
Lo anterior amplía el ámbito de atribuciones en materia del juicio de amparo, ya que además del control constitucional, ejerce también el control de convencionalidad, insistiendo en base al texto del tratado. De ahí que al formular nuestros conceptos de violación en la demanda de amparo, los mismos tengan su origen no solo en una indebida interpretación del precepto constitucional, sino también en la omisión o indebida interpretación de algún tratado internacional suscrito por nuestro país y que sea aplicable al caso concreto. Si bien es cierto, ni en el derecho ni en cualquier ciencia o rama del saber hay todólogos, no menos cierto es que todo esto pues nos involucra también en un mejor estudio del derecho internacional público, del derecho internacional privado. Materias o asignaturas que a lo mejor antes pasábamos totalmente por alto. O hacíamos, por ejemplo, en nuestros tiempos de estudiantes, simplemente lo necesario para acreditar la asignatura, pero hasta ahí. Hoy tenemos que conocer precisamente lo que son los tratados, las convenciones internacionales. Bien, tenemos nosotros también que conocer en el caso del derecho internacional privado, al cual ya también se le denomina o se plantea como asignatura la de derecho conflictual, precisamente lo que es la resolución de casos particulares cuando se aplica la ley de un país a nacionales de otro país. Cambia de verdad el esquema de la enseñanza del derecho. ¿Qué vamos a entender por derechos humanos? ¿Cómo debemos nosotros de entender este concepto al que nos hemos venido refiriendo? Vamos a señalar que se trata de prerrogativas reconocidas en la Constitución o en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, que confieren a todos los sujetos de derecho que se sometan al orden jurídico de este, a la facultad de exigencia de una conducta positiva, es decir, una conducta planteada como prestación o negativa como un deber de no lesión, relacionada con las diversas expresiones de su dignidad oponible a cualquier otro sujeto de derecho, sea persona física o jurídica, oficial o privada. Ahí tenemos entonces una génesis, como se está planteando aquí. Hablamos entonces de esos derechos, de esas prerrogativas reconocidas por la Constitución y por los tratados. Sea que se hable aquí de lo que es la facultad de exigencia de una conducta positiva, o bien en este caso que hablemos nosotros de un deber de no lesión. Es decir, que mi planteamiento solicite una conducta negativa o un deber de abstención. Y aquí entonces esto nos lleva a una universalidad en los derechos humanos, a una titularidad y a una exigibilidad. Situaciones que van totalmente adminiculadas y de la mano. Derechos universales de los cuales somos titulares todos los seres humanos y que nos llevan a hacer esos planteamientos de exigibilidad. Una exigencia jurídica que puede consistir en este caso en un actuar o en un no hacer. ¿Qué la autoridad, qué solicito en el amparo? Que se me conceda para efectos de que la responsable actúe o bien para el efecto de que la autoridad responsable deje de hacer. Lo vamos a ir comentando en las sesiones correspondientes.
Actuar o no hacer relacionado con bienes primarios para el ser humano, como son la vida, la integridad física, el desarrollo intelectual, el desarrollo material, la libertad, la privacidad, entre otros. Todos estos aspectos entonces que son fundamentales: vida, integridad física, desarrollo intelectual, desarrollo material, libertad, privacidad, entre otros. Es decir, no se limita exclusivamente a ello. Por eso se habla también aquí de una universalidad. ¿Y qué nos dice la Constitución? Para efectos de lo previsto en los artículos 1 y 103, fracción primera de la Constitución, se entiende por derechos humanos a las prerrogativas establecidas en esa norma fundamental a favor de cualquier persona, diversas a los principios institucionales previstos en la propia Constitución. Principios institucionales que pudieran, por ejemplo, presentarse en el plano administrativo. Esto también va más allá. Si es que aquí habláramos nosotros como acto de autoridad, alguno de naturaleza administrativa que vamos a combatir en el amparo. Situación anterior a la reforma constitucional. Eficacia plena de los derechos humanos al atender el concepto, al abandonar, el concepto de garantías individuales. Si las garantías eran otorgadas por la Constitución, simplemente por la Constitución, pues no dejaban de ser limitadas, muy limitadas. Se abandona ese concepto y ahorita estamos hablando entonces a esos derechos reconocidos. Bien. Interpretación favorable que ya comentábamos en favor del justiciable. Y la diferencia ya comentada entre los derechos humanos y esos principios institucionales que se limitaban a un orden administrativo, mientras que el derecho humano va mucho más allá de ello. ¿Qué deriva entonces? ¿Qué medios derivan a partir de esta reforma constitucional, de esa fecha que de verdad es histórica, 10 de junio de 2011, que de verdad es un parteaguas? En México todos los días se difunden muchísimas noticias. Pero en cambio, a reformas tan trascendentales como estas, quizá no se les da la difusión debida. Pareciera de verdad que en nuestro país no pasó nada, pero sí pasó y mucho, definitivamente. Bien, la obligación constitucional de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y aquí destacamos todas las autoridades. La procedencia de los medios de control constitucional para proteger derechos humanos. Es decir, ya tenemos hoy en día también la figura del amparo contra particulares, situación que antes no se daba. Y el amparo contra sentencias absolutorias y sentencias de nulidad de controversia constitucional. ¿Cuándo la sentencia absolutoria? En la materia penal. En esa materia penal que en base al nuevo procedimiento hablamos nosotros de la víctima, hablamos nosotros del Ministerio Público, pero hablamos también del asesor jurídico de la víctima. Por eso es que ya se puede combatir esta sentencia absolutoria, la sentencia definitiva. Antes no sucedía así. Si la sentencia era absolutoria en el procedimiento anterior, en materia penal, pues el Ministerio Público no podía hacer valer el amparo. Hoy se puede hacer valer.
tanto por el Ministerio Público como por el asesor jurídico de la víctima, es decir, por la víctima. Y respecto de aquellas sentencias de nulidad de controversia constitucional. Veamos entonces cuál es esa trascendencia que tanto venimos nosotros destacando a lo largo de todos estos comentarios. Ahora, ¿qué posición asume nuestra Constitución respecto de los tratados internacionales? Nuestra Constitución y a partir de ello nuestro máximo tribunal. Tenemos, por ejemplo, el texto, la denominación de esta tesis. ¿Qué nos habla de la jerarquía de los tratados internacionales en general? Tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, sean estas federales y locales. Y es entonces el sentido de interpretación correcto del artículo 133 constitucional, en base a esta tesis, cuyo encabezado estamos citando. Es tajante. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, sean estas federales y locales. La forma en que a partir de 2011 se debe interpretar el artículo 133. ¿Qué nos señala este precepto constitucional? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. A pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. ¡Qué gran responsabilidad, de verdad, nos da a todos los que estamos en el mundo del derecho, impartidores de justicia, sea a nivel federal, sea a nivel local, sea a los abogados postulantes, sea al catedrático, puesto que estamos hablando aquí de algo ya totalmente diferente. Esta norma suprema es la Constitución, pero también los tratados celebrados por el Estado mexicano. Y esa responsabilidad que se da al impartidor de justicia, ya no nada más al Poder Judicial Federal. Dice aquí, los jueces de cada entidad federativa, es decir, los jueces del fuero común, se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones locales o leyes de esa entidad federativa. Antes, como comentaba, bien, pues como yo juez o yo magistrado en el fuero común no puedo entrar a cuestiones constitucionales, que eso lo resuelve el Poder Judicial Federal. Antes así se pronunciaban, antes así lo derivaba uno precisamente del texto de sus resoluciones. Hoy en día no. Dejo a un lado a la ley local, a la constitución local, cuando la Constitución Federal o el Tratado Internacional regulen de una mejor forma una determinada situación. De aquí deriva precisamente este principio del control difuso de la constitucionalidad. ¿Cuál es el concepto tradicional del control difuso? Es la atribución que asiste a todo juzgador del Estado mexicano
para analizar la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar al conocer y resolver un juicio. Aquí lo tenemos, que asiste a todo juzgador del Estado mexicano, no dice exclusivamente del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial local, dice a todo juzgador. En el orden local no dice si juez de primera instancia, juez menor, de cuantía menor, juez de oralidad, todo juzgador del Estado mexicano, para analizar la constitucionalidad de las disposiciones generales que debe aplicar al conocer y resolver del juicio. Soy juez del fuero común. Es una cuestión civil, aplico Código Civil, Código de Procedimientos Civiles. Soy juez del fuero común, aplico, por ejemplo, en un juicio mercantil, una ley sustantiva, pensemos en la de títulos y operaciones de crédito, y la ley adjetiva, que es el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código Local. Pero aquí claramente puedo pronunciarme sobre la inconstitucionalidad de cualquiera de estos preceptos. Es decir, yo como impartidor de justicia debo conocer, debo saber del derecho constitucional y de todas estas partes que venimos señalando. De un concepto tradicional vamos a un concepto material. Es la atribución que asiste a todo juzgador del Estado mexicano para analizar la constitucionalidad de uno o más sentidos normativos atribuidos a una disposición general que rige a un caso sometido a su consideración, así como para determinar si alguno de ellos es inconstitucional. Este concepto material complementa al tradicional. Entonces, debo analizar cuando se presentan ese sentido o esos sentidos normativos atribuidos a esa norma concreta. ¿Para qué? Para pronunciarme si es constitucional o no esa norma. Y puedo así señalarlo, puede así señalarlo el juez en el texto de su sentencia, pueden así hacerlo también los magistrados que resuelvan del recurso, como puede ser la apelación. Veamos entonces qué gran cambio. Este control constitucional a cargo de los jueces del Estado mexicano. Veamos aquí cómo era y cómo es. El anterior criterio jurisprudencial sobre la ausencia del control difuso. Veamos aquí. Estoy citando exclusivamente el encabezado, pero de ahí deriva precisamente lo que queremos señalar. Control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y ahí citamos la tesis que así lo contemplaba. Control difuso de la constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Y viene ahí la tesis correspondiente. Era tajante ese artículo y estas tesis le decían al juzgador del fuero común, no, abstente de ello, no es tu competencia. Aplica la norma general, pero no toques el tema de la constitucionalidad. Ese era el sentido anterior, el criterio anterior. Bien. ¿Qué tenemos ahora nosotros? El criterio sostenido en la solicitud de modificación de esta jurisprudencia del año 2011. La procedencia de dicha instancia, la causa de pérdida de vigencia de la jurisprudencia anterior. El nuevo criterio aprobado por mayoría idónea
para integrar jurisprudencia. Y nos dice lo siguiente: atendiendo al principio de supremacía constitucional de lo previsto en los artículos 15, 29, párrafo 1, último, 40, 41, párrafo primero y 133 de la Constitución, los jueces del Estado mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en la norma fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia. Es claro ese nuevo sentido. Aquí entonces tenemos este criterio jurisprudencial que refuerza el texto del artículo 133 constitucional. Bien. Y tenemos por otra parte este criterio sostenido en la contradicción de tesis que aquí se señala respecto de esta jurisprudencia. Control de constitucionalidad y de convencionalidad, haciendo referencia nuevamente a esa reforma del 6 de junio de 2011 y que bueno, que se publica el día 10. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción primera de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto. No obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1 constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de constitucionalidad. Pudo haber sonado, estimados colegas, estimados amigos todos, redundante, muy redundante, todo esto que hemos venido abordando el día de hoy. Pero queda perfectamente claro cuál es el nuevo contexto, no solo en el juicio de amparo, que será el motivo de plática en nuestras próximas sesiones, sino en lo que es la impartición de justicia. ¿A qué nos lleva? A una mejor preparación, a un estudio más profundo de todo ello. Por eso es que aplica más que nunca ese principio dentro del decálogo, dentro de los mandamientos de Couture, de Eduardo Couture, que nos dice que en la medida que dejemos de estudiar, seremos cada vez menos abogados. Esto nos pone un horizonte infinito por delante que nos obliga a especializarnos en lo nuestro. Bien, como comentábamos, hoy es una plática general. Ahora, este taller que vamos a iniciar el próximo lunes, recordemos, son lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, se denomina, como se comenta, el juicio de amparo en un sentido procesal.
Si alguien de ustedes no ha subido su correo y desea que le llegue la información ya de los links y todo esto, suba su correo al chat de esta plática y se les hará llegar la información correspondiente. El tema es el juicio de amparo en un sentido procesal. La primera sesión será sobre derechos fundamentales, tipos de interpretación constitucional y principios del amparo. Esa es nuestra primera plática del día lunes. El día miércoles, argumentación en la demanda de amparo y conceptos de violación. Bien, muchas veces lo que más se nos complica, ¿cómo vamos a argumentar? ¿De dónde vamos a desprender el concepto de violación para que a partir de eso hagamos el argumento? La sesión del próximo viernes, amparo indirecto, procedencia, substanciación y los efectos de su concesión. Para continuar el lunes de este que viene en 8 días con el amparo directo, procedencia, substanciación y efectos de su concesión. Y Dios mediante estaremos nosotros concluyendo, que sería el miércoles 20 de octubre, con los medios de impugnación contra las resoluciones de amparo. Entonces, eso es lo que nosotros presentamos ante ustedes. Volvemos aquí a presentárselos y de todos modos, si suben su correo, se les hará llegar la información correspondiente. Pues yo de verdad les agradezco a todos y cada uno de ustedes el estar aquí presentes en esta plática muy general, con la idea de ir profundizando en estos conceptos a partir de nuestras pláticas del próximo lunes. Muchas gracias a todos y si hubiera alguna duda, algún comentario, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches, maestro. Sí, licenciado, muy buenas noches. Adelante. Por ahí se ha discutido constitución. Casi no se lo escucha, licenciado. ¿Hay algo de problema en su micrófono? A ver si hay. Si no, no se escucha muy bien. Y licenciado Norberto y después licenciada Raquel. Buenas noches, maestro José Miguel. Muy buenas noches, licenciado. Muy contentos con esa disertación tan amplia, ¿no? Y que viene, pues, de alguna manera a inquietarnos y a motivarnos para seguir estudiando más, pues, esta noble carrera. En relación con los temas esos, con esas figuras, el control de difuso y el control de convencionalidad, esto, maestro, vino a revolucionar mucho aquella sentencia, ¿no?, de Radilla Pacheco contra México, cuando lo retoma la Corte Internacional de Derechos Humanos, que fue precisamente en el 2009. ¿Se puede asociar con ese antecedente, maestro José Miguel? Sí, es todo cuanto. Le agradezco muchísimo y buenas noches a todos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, licenciado Norberto, y efectivamente, pues es uno ya de esos precedentes que hacen inmediata esa reforma. Es decir, la presión internacional ya contra México era muy fuerte, ya no podíamos estar fuera de ese sistema, ya de toda esa normatividad. Entonces, ya nuestra norma, que si bien fue revolucionaria en su momento con las garantías individuales, se queda limitada y por eso es que pues se da este cambio en 2011 y vamos a seguir profundizando en ese sentido. Licenciada Raquel, a sus órdenes. No, es que estoy checando cómo voy a, para enviar el correo. No, estoy buscándole aquí, por eso le... Ah, ok, sí, en este caso con que entre usted al chat y lo pudiera subir, ya con eso queda registrado y ya nosotros le hacemos llegar la información.
Sí, muy bien. Gracias, licenciado. Excelente exposición. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Licenciada Luz María. A sus órdenes. Sí, es que está cerrado su micrófono. Bien, pues de todos modos, pues nos viene todo un ciclo de trabajo muy fuerte por delante. De verdad que nos va a dar mucho gusto el que nos puedan acompañar a partir del próximo lunes. Si está su correo, ya les estaremos haciendo llegar esta información. Yo les agradezco de verdad en que en esta noche de viernes, a lo mejor que pudiera ser ya de descanso, estén aquí con nosotros. Un saludo a toda la República. Vemos que hay amigos ya prácticamente de todas las entidades federativas. Eso nos da mucho gusto como grupo de trabajo y los esperamos con mucho gusto el próximo lunes. Que pasen la mejor de las noches. Muchas gracias, muchas gracias a todos y y estaremos entonces con mucho gusto a partir del ¿cómo se llama? Del lunes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, maestro. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias, muy amables. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches.